Hace poco estaba viendo la película de Jurassic Park y mientras la veía, pues me di cuenta de que tanto en las pelis originales como en las antiguas, todos los dinosaurios son hembras. Y bueno, no se profundiza mucho en el tema en las películas, pero mencionan que era para evitar la reproducción y también se consideró que las hembras son menos agresivas que los machos. Vale, ¿qué pasa? Que al rellenar los huecos de ADN de dinosaurio con ADN de rana, los científicos no sabían que esta especie de rana es un animal hermafrodita. Y esto, pues curiosamente, permitió a los dinosaurios cambiar de sexo debido a la adaptación biológica. La verdad es que cuando lo vi me pareció un tema muy interesante del que podría aprovechar para hablar en un vídeo. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vale, para empezar, para aquellos que no sepan qué es un animal hermafrodita, pues son aquellos animales que tienen ambos órganos reproductivos, o sea, tienen tanto femeninos como masculinos. Se calcula que aproximadamente el 5% de las especies animales tienen esta capacidad, que más o menos equivaldría a unas 65.000 especies diferentes. Parecen muchas, pero realmente no son tantas. Siguiendo con el tema, por lo que he investigado, no existen mamíferos ni aves que sean hermafroditas, aunque mientras hacía mi pequeña investigación me salió un artículo sobre el topo ibérico que ponía que al parecer son conocidos por ser algo llamado hermafroditas fértiles, pero resulta que estos topos tienen una condición llamada síndrome ovotesticular. Y este síndrome básicamente es una cosa que solo les pasa a las hembras, que es que tienen el sistema reproductor femenino, pero no tienen el masculino, o sea, solo tienen los testículos, pero les falta la otra parte. En fin, o sea, esto no tiene ninguna función reproductora en sí, por lo que tengo entendido es más bien para regular la proporción de machos y hembras en su población. Y bueno, en resumen, es que no tienen ambos órganos, así que no entran dentro de esta categoría. También hay gente, por ejemplo, que piensa que las hienas son hermafroditas, pero de hecho tampoco lo son. Esto es porque la estructura de las hembras se pliega de tal manera pues que imita la apariencia de los machos, haciendo parecer una especie de pseudopene, pero en realidad no tienen tampoco. Ay, por cierto, si os interesan las hienas, os recomiendo muchísimo un vídeo de Idor que habla sobre ellas y creo que vale mucho la pena. O sea, verlo. Si te interesa aprender sobre animales, la verdad es que está muy entretenido de ver. Bueno, siguiendo con el tema, hay diferentes tipos, ¿vale?, de hermafroditas. Están divididos entre dos grupos y también en tres categorías, dependiendo de los tipos de hermafroditismo, ¿no? Primero tenemos los dos grupos, ¿vale?, que son los vertebrados y los invertebrados. En el grupo de los vertebrados tenemos algunos anfibios y peces. Aunque no es muy común con los anfibios, se cree que el 2% de los peces lo son, como por ejemplo los peces payaso. Luego, en el grupo de los invertebrados es donde hay más animales hermafroditas, ¿no?, como moluscos y artrópodos. Y de ejemplo, los moluscos tenemos a los caracoles. Y en cuanto a los artrópodos, tenemos algunas especies de camarones y langostas. Y bueno, si algún biólogo o experto en el tema cree que me estoy dejando algo por mencionar, me lo podéis dejar en comentarios, pero la verdad es que solo estoy mencionando estos de ejemplo. Después de los dos grupos tenemos tres categorías que vienen a ser las siguientes: hermafroditismo simultáneo, secuencial y bidireccional. El hermafroditismo simultáneo es cuando los individuos pues generan tanto gametos masculinos como femeninos al mismo tiempo, es decir, nacen con los dos sexos al mismo tiempo. Entonces no necesitan cambiar de un sexo al otro en ningún momento de su vida. El hermafroditismo secuencial es cuando cambia de sexo en una etapa concreta de su vida, pero solo una vez. De este hay dos tipos: protandria, que básicamente nace macho y cambia a hembra, y protoginia, que sería al revés, nace hembra y cambia macho. Y por último, pues tendríamos el hermafroditismo bidireccional, que al contrario que el secuencial, puede cambiar de sexo tantas veces como quiera, ya que lo hace según el entorno, pero como al contrario que el simultáneo, solo puede manifestar uno a la vez y no los dos. Según el tipo de hermafroditismo que tenga la especie del animal, diferente será el tipo de reproducción. Ahora os voy a mencionar las tres más comunes. Primero tenemos la autofecundación. Algunos animales, como el gusano plano,
pueden autofecundarse usando su propio esperma, lo cual les permite reproducirse sin necesidad de ninguna pareja. ¿Pero qué pasa? Pues tiene la desventaja de que la autofecundación puede limitar un poquito la variabilidad genética y lo que podría influir en la capacidad de la especie para adaptarse a cambios en el entorno donde viven. Luego tenemos la fecundación cruzada, la cual es un proceso en el que los dos animales se aparean y se fertilizan mutuamente para aumentar la diversidad genética. Claro, al intercambiar genes logran producir más crías, más fuertes y mejor preparadas para adaptarse a su entorno, lo cual es fundamental para su supervivencia a largo plazo. Un ejemplo de este fenómeno son los caracoles de tierra. Este proceso implica fecundaciones en ambas direcciones, así que cada organismo contribuye a la fertilización, generando así un mayor número de crías. Por último, tenemos el cambio de sexo. En algunas especies, los individuos pueden cambiar de sexo en respuesta a factores ambientales o sociales. Por ejemplo, los peces payaso pueden cambiar de sexo. Si la hembra dominante muere, el macho más grande puede transformarse en hembra. Este es uno de los fenómenos que he mencionado antes, llamado hermafroditismo secuencial. Concretamente, estos son protándricos. O sea, vale, no sé si os acordáis, pero por ejemplo en la peli de Nemo, el papá debió de ser mamá porque claro, la mamá murió al principio de la peli, entonces Marlin debería de haberse vuelto Marlina. Pero bueno, como he dicho anteriormente, hay miles de especies más y bueno, muchos patrones diferentes. Pero creo que estos son los más básicos y los más comunes. En conclusión, el hermafroditismo existe como una especie de estrategia, ¿no?, de supervivencia para facilitar la reproducción en entornos complejos, de baja población o aislamiento. La verdad es que creo que ha sido un tema muy interesante para investigar. Si creéis que me he dejado alguna cosita o queréis que hable de algún tema similar en el futuro, pues me lo podéis dejar en comentarios. Y si os interesa ver más vídeos de este estilo, pues no os olvidéis suscribiros. Y en un futuro también intentaré hacer los vídeos un poco más largos. La verdad es que este incluso creo que se me ha quedado un poco corto. Aunque bueno, no os voy a mentir, voy a ir variando un poco porque quizá un vídeo me dura 5 minutos y al siguiente me dura 15. Pero bueno, voy todo sobre la marcha con calma y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.